Vamos a hablar de la terminología. Por supuesto, como es un video peruano, la terminología en la construcción del Perú van a ver es un poco diferente a la nuestra. Sin embargo, por los dibujitos que vamos viendo, rápidamente nos podemos dar cuenta de qué están hablando, ¿sí? Entonces, solo era eso. Y acá vamos a venir, acá estábamos en la planificación del control de calidad. Entonces, acá quedamos y estamos terminando. Y como ya estamos terminando y debemos entrar a ver este estudio de caso que nos va a servir para presentar el trabajo que les voy a dar con el ayudante, voy a hablar para que a partir de una obra que ustedes escojan, con todas las herramientas que se les ha venido explicando, pero de la manera más precisa, se pueda generar un plan de trabajo. ¿Qué les quiero decir? Les voy a dar esto que es una guía. Una guía, sí, para obras civiles. ¿Cuán completa estará? No sé. Sin embargo, yo hace unos 9 años atrás les dije que presenté una propuesta para la canalización acá. Ya no quiero decir qué pasó, pero esto es de hace 9 años, por supuesto. Puede haber algunas cosas que se deban actualizar o mejorar, porque es así, siempre hay que actualizar y mejorar. Y tengo acá más o menos la propuesta que yo hice. ¿No van a llegar a esto? No, porque ustedes no tienen su presupuesto. Yo llegué aquí porque sí tenía mi presupuesto. Entonces, esta era la matriz del plan de trabajo para los 5 meses. No vamos a poder llegar. Otra vuelta les digo, acá no. Entonces, fíjense, nosotros con lo que veamos este video de 40 minutos, más todo lo que estamos avanzando, sí tendríamos la capacidad por lo menos de plantear un plan de trabajo, no a detalle, pero que nos muestren de que sí hemos ido aprendiendo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a tratar de terminar el día de hoy. Y si no terminamos hoy, vamos a terminar el lunes. O sea, capítulo 1 y estamos concluyendo. El 2 es prácticamente, forma parte del 1 en ese ciclo que vimos, pero igual, o sea, ya vamos a entrar a la par que el ayudante está trabajando con ustedes. Y no sé cómo he comenzado, pero siempre es bueno ver el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Para eso yo les voy a dar, o no sé si les ha proporcionado ya un manual de cementos mexicanos donde tenemos anotado todo eso. ¿Les dio ese manual? Hola, compañeros, ¿les dio el ayudante ya el manual de cementos mexicanos para ver figuras geométricas, para ver sistema de unidades? ¿Les dio eso? Por favor, ¿pueden contestarme? Buenos días, ingeniero. Hola. Aún no, en que No, Inge, todavía no. Ya, pero estamos haciendo ejercicio, estamos. no hay problema, él les va a dar, o si no, yo les voy a proporcionar, pero por favor, háblenme. Yo, ahorita no vamos a bajar, de todos modos, no vamos a cortar la clase, pero yo voy a colocar en el Classroom, no hay problema. ¿De qué les estoy hablando? Van a ver, es muy simple, de esto les estoy hablando. Vamos a venir acá. Vamos a entrar a la unidad 3. Este no es manual del constructor, perdón. Bueno, acá debo tener, me estoy
Videos y ejercicio en Prescom. No, yo les voy a colocar eso, ya está, tengo eso. Entonces, pero ya hemos ido viendo el sistema de unidades, el inglés y el internacional, ¿verdad? Hola. ¿Sí? ¿O qué hemos avanzado con nuestro amigo Fernando? ¿O no han asistido a sus clases? Hemos avanzado en ejercicios, ingeniero. Pero les ha hecho ver qué unidades debemos utilizar, cuál es el sistema. Hemos visto los diferentes figuras geométricas en plano y en 3 dimensiones. ¿Eso hemos visto o no? Sí estamos repasando a medida que avanzamos. En realidad no es repaso. Si eso no sabemos, no vamos a poder resolver nada. ¿Qué estamos viendo? Que nuestra preparación la estamos llevando al preuniversitario, donde hemos visto parte de trigonometría, geometría analítica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hola. Bueno, no sé en qué win están, ahí lo dejamos. Vamos a comenzar. Teníamos que comenzar por esto, que es la planificación del control de calidad. Para ver en qué etapas debemos hacer el control y monitoreo, y estoy introduciendo una palabra más, un concepto más, no es una palabra, un concepto que es monitoreo. Vamos a ver en menos de 6 minutos cómo se construye una obra, solamente para tener esa secuencia lógica de cómo se podría construir una casa de 2 pisos, ¿no? O de un nivel si quiere. Entonces, ¿podemos poner el video? Hola. Sí. Ya, vamos a dejar de presentar. La limpieza del terreno implica el despalme, la eliminación de la maleza e imperfecciones, cualquier tipo de imperfección que pueda tener que interfiera con el comienzo de la obra. En el trazo y la nivelación es necesario que acorde a los planos se tracen en el suelo los ejes principales, que es donde estarán ubicados los muros. Y la nivelación son los trabajos que se efectúan para conocer la diferencia de alturas entre los puntos en referencia a uno conocido, el cual se le denomina banco de nivel. El tercer paso es la excavación. Alimentación. Además, durante este trabajo es importante que no olvidemos la elaboración de la cisterna de agua. El cuarto paso es colocar nuestra cimentación. Esta dependerá del tipo de suelo y de las cargas superiores que va a soportar. Estas pueden ser de zapatas aisladas, zapatas corridas, pilotes, etc. Y se deben seguir específicamente las indicaciones de los planos de cimentación y estructural. Debemos de armar la cadena que se coloca sobre la cimentación y esta dará lugar al desplante de los muros, que es realmente donde comienza la construcción de la casa. El armado de castillos se ancla a la cadena de desplante y es lo que le dará la rigidez a los muros. Se colocan principalmente en ventanas, puertas, en cambios de sentido y a no más de 3 metros de distancia entre cada uno.
Sobre la cadena de desplante podemos comenzar a levantar nuestros muros según los planos arquitectónicos y estos pueden ser de distintos materiales, ladrillos huecos, ladrillo rojo recocido, block, etc. El colado de castillos es el proceso de aplicar el concreto en el armado realizado anteriormente para darle la fuerza resistente al elemento. Para este paso debemos de compactar perfectamente la superficie del suelo para evitar hundimientos y posteriormente vaciar de concreto el firme de nuestro piso. Después se deben de colocar sobre nuestros muros las cadenas que actuarán como cerramiento y unificarán la estabilidad y fuerza de los elementos para soportar las cargas superiores. Para la construcción de la escalera se debe respetar el diseño previo de esta misma, diseñada en los planos, respetando el peralte, los escalones y las dimensiones de las huellas. Una vez finalizados los pasos anteriores, procederemos a la colocación de la losa. Existen muchos tipos de esta. Dependiendo de las indicaciones de los planos, se colocarán los apuntalamientos para soportar los elementos de la losa. La más comúnmente utilizada es la vigueta y bovedilla, por el rápido tiempo de colocación, la rigidez que otorga y la ligereza que tiene. Posteriormente, se procede a colar la losa anteriormente colocada y esto significa aplicar el concreto y dejar el tiempo de fraguado necesario hasta que alcance su máxima resistencia. Los pretiles se colocan en la azotea perimetralmente y generalmente son 2 o más hiladas de ladrillos y estos sirven para preservar las caídas. Por último, debemos de impermeabilizar la losa para evitar que se filtren humedades hacia el interior y es importante que respetemos la pendiente otorgada para que el agua pueda dirigirse hacia las bajantes de agua. En las instalaciones tenemos varios tipos. Las de gas siempre van al exterior con tubería expuesta. Las de luz se ranurarán los muros y las losas para su instalación. En la plomería debe de tomarse en cuenta durante el proceso de la obra, ya que estas van ahogadas en los muros y en los castillos. El penúltimo punto son los trabajos de cancelería, herrería y carpintería. Estos son la instalación de domos, ventanas, de puertas, de closets, barandales. Es importante que organicemos a los trabajadores por tiempos para que estos no interfieran en trabajos simultáneos. Para finalizar, los acabados interiores y exteriores. Esto incluye el repellado y aplanado de muros, la pintura, el yeso, colocación de cerámicos, etc. Bueno amigos, únicamente para finalizar. Hola, bastante ilustrativo, ¿verdad? Pero les decía, hay que rescatar alguna terminología, por ejemplo, castillos, ya verán en nuestra terminología, ¿verdad? ¿Qué es? Hola. Son las columnas, ¿verdad? Gracias. Y lo que hemos visto ahí abajo, esas vigas que yo llamo vigas de borde, como sobre cimiento, no sé qué ha colocado, el suelo es afirmado. O sea, son terminologías peruanas, pero que tienen mucho asidero con la terminología española. Ahí lo dejamos. Entonces, y hemos visto, por ejemplo, cómo se podría construir una obra pequeña que es una casa. Entonces, en base a eso, nosotros debemos hacer control. Solo control no. Al decir monitoreo, ¿qué significa monitoreo? Hola.
Estoy controlando, pero al mismo tiempo estoy haciendo monitoreo. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Hola. Hola. Que está haciendo seguimiento, ingeniero. Ya está bien, por favor. Esto. El monitoreo es ver el avance del proyecto y los pronósticos. ¿Qué queremos decir? Nosotros sí hemos. Aquí vamos a ver. Ya tengo esto y ya no voy a... Tengo esto. Este es mi programación. Ingeniero, él está compartiendo su pantalla. Ay, perdón. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo me olvido, perdón. Ahora sí, ¿no? Les hablaba sobre monitoreo y control. ¿Ahora se ve? Sí, jefe. Ingeniero, Entonces, aplicando a nuestro caso, el monitoreo es ver el avance del proyecto, pero no solo ver, sino analizar y adelantarnos para a ver si el proyecto, cómo podría ajustar con la programación que realizar. Entonces les decía, por ejemplo, en esto de que me puede servir y voy a utilizar, estaría dibujando y se ve el cursor, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en el monitoreo que hago, se está viendo, no esto? Yo empiezo a tener este tipo de performance. ¿Se está viendo? Estoy viniendo siempre por debajo de esta curva de programación. ¿Qué significa eso? Hola. Que yo estoy previendo que los gastos que voy a realizar van a ser, o sea, va a alcanzar lo que me están desembolsando. Sí, y si yo en mi programación he visto que voy a desembolsar este monto que está justificado acá, quiere decir de que no he alcanzado esa línea o esa curva roja, ¿verdad? Es lo que he programado. Los 283,000, ¿qué significa? Que yo tenga que ejecutar todo esto. ¿Se está viendo? sí, Se ve Hola. ahí. Bueno, entonces todo esto tengo que ejecutar, sí, pero otra vuelta que quede claro. Sí, mi línea de ejecución o mi curva de ejecución va por debajo de lo programado, que estoy viendo que existe un retraso en la ejecución del proyecto. ¿Queda claro? ¿Sí? ingeniero. Sí, jefe. Entonces, ¿qué yo debería hacer? Debería hacer el control de ejecución del proyecto de ejecución. No estoy viendo calidad, nada de ejecución en cada, en este caso, en cada mes. A estos vamos a llamar hitos. En este caso son hitos mensuales. ¿Por qué aplico los hitos mensuales en este caso? Porque este proyecto que hemos visto es un proyecto de inversión pública y las normativas en la inversión pública me obligan a que cada mes yo debo, por eso asocio a desembolsos, debo generar desembolsos cada mes. Entonces, como yo debo generar los desembolsos cada mes, ahí sí me pueden hacer el control. El primer mes era 283,000. Entonces, si yo comienzo acá, ¿qué me está mostrando? Que ya existe un desfase en términos de ejecución del proyecto. Si existe un desfase, el monitoreo me dice que yo debo proponer
en el plan de trabajo, por ejemplo, el incremento podría ser de frentes de trabajo o debería ver qué debo hacer para que esto se vaya nivelando en el control del próximo hito. Entonces, no importa si he comenzado así, inclusive si paso, pero para el próximo hito yo debería hacer esta lectura de monitoreo. Si está encima de la línea o si está encima de la línea o está sobre la línea, quiere decir que estamos yendo bien en la ejecución del proyecto. ¿Se ha entendido? Sí, Inge. Entonces, para eso me sirve el monitoreo, para que yo planifique de manera inmediata los planes correctivos para poder igualar a lo programado mínimamente. Por supuesto, si está por encima, mucho mejor, pero mínimamente debo igualar a lo programado. Por una simple razón, porque si nosotros seguimos por debajo de la línea y estamos acumulando esa diferencia, van a ver que con el tiempo esa brecha se hace cada vez más grande. En conclusión, si eso sigue así, ¿nosotros qué deberíamos hacer? Hola. Si esto vale decir esta línea imaginaria, pero que la estamos viendo, viene cada vez más por debajo porque se va acumulando en cada hito el desfase, ¿qué es lo que me queda? Rescindir contrato, no porque yo quiera, sino porque voy a llegar a eso. Y rescindir contrato significa ¿qué? Irse a San Sebastián, ¿verdad? Y si no quieren ir a San Sebastián, ¿dónde deben ir? Hola. Hola, ¿dónde deben ir? Al viaducto, ¿verdad? Por favor, no vayan con casco porque igual se va a romper. Entonces, fíjense, yo les estoy poniendo algo que les mostré. Por ejemplo, esta ha sido mi primera experiencia grande, realmente grande, porque como profesional que trabajaba en una ONG que era el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, empezó a construir un sistema de riego donde entre sus partes más importantes estaba esta presa que era en Arco. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Es que tienen que ver la responsabilidad. Y en estos estribos, a este lado, si miro aguas abajo, al lado derecho, la roca era muy fracturada. Entonces nosotros mandamos a hacer unos ensayos de impermeabilidad, son los ensayos Luyó, donde el perforador o el drilling entra y va colocando una mezcla de bentonita, que es un material expansivo, y que en teoría debería ir rellenando esos intersticios que está que está en las rocas. Sin embargo, como ya había un poco de agua, ¿qué es lo que veíamos? Bueno, es concluido. Nosotros a este lado veíamos cómo los 5,000, 10,000, 15,000 dólares que inyectábamos, parte de eso se salía al agua que estaba bastante abajo. Entonces, hasta yo pensé en fondearme acá porque era mucha responsabilidad. Todo el proyecto valía como 3,000 millones de dólares y más, todo el proyecto. No estoy hablando de la presa, el proyecto. Entonces, cuando uno entiende lo que significa responsabilidad y por eso maneja esto, que significa monitoreo y que me sirve, ¿para qué me sirve? Justamente para generar planes de contingencia para poder disminuir la brecha entre lo programado rojo y lo ejecutado imaginario, para que mínimamente pueda ir a la línea de lo programado. Por supuesto, si supera, mucho mejor. Entonces, esa es la responsabilidad que uno tiene. ¿Se ha entendido?
Sí, ingeniero. Bueno, entonces, por eso es importante hacer el monitoreo y control. Entonces, ¿qué debo controlar ahora? Acá tengo una serie de puntos. Por ejemplo, dice monitoreo el control del proyecto. Por supuesto, es importante entender bien antes de comenzar la obra, debo leer el proyecto. Entonces, por supuesto, debo siempre considerar los aspectos más importantes en la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, acá, en esta represa, para ustedes, ¿qué sería lo más importante? Hola, si yo tengo el proyecto y debo leer antes de la ejecución, ¿qué es donde yo tendría mayor cuidado? Por supuesto, me dirán en todo, sí, pero ¿cuál sería la parte que me lleve más tiempo en analizar? La El parte suelo. técnica, Inge. ¿Perdón, qué? La parte geotécnica, Inge. Por supuesto, ¿dónde voy a apoyar? Más que decir geotecnia, llamaremos, fíjense, acá voy a ir apoyando, ¿verdad? El cuerpo de la presa, no solamente en la parte baja, en el lecho de esta quebrada, sino en todo lo que viene. Entonces eso aprendí, la verdad de que he aprendido, pero como dicen, a punto ya de tirarme al agua. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que sucedió. Este proyecto a un inicio yo no estuve a cargo. Al segundo mes me convocaron, acá está, porque el diseño original era una presa por gravedad, por supuesto con cierto tipo de características. En este caso, si es gravedad, estos laterales era muy necesario ver, posiblemente no, habría que ver, sí, pero lo que me interesaba era la parte del apoyo de la presa, porque ahí van a transmitir, como han visto en ese videito, dice, ¿qué tipo de fundaciones? Hay que ver la calidad del suelo y hay que analizar el suelo viendo no solamente la tensión admisible, que eso es un error, hay que ver las características del suelo, pero también hay que ver la solicitación. En este caso, si es una presa por gravedad, ¿la solicitación va a estar a los costados o va a estar hacia abajo? Hacia abajo. Claro, es una presa por gravedad, entonces hacia abajo. En este caso, en arco, tiene que ir más bien hacia los costados, ¿verdad? Hola. Por supuesto, va a estar todo el apoyo, pero lo más problemático era esto. Y yo no me di cuenta y seguíamos excavando. Y cuando excavábamos un poco más profundo para tener una roca de mejores características, nos dimos cuenta que eso no cambiaba. Pero de nuevo les digo, el primer error es que el proyecto original había sido cambiado. ¿Pero por qué había sido cambiado? Y yo no sé, pero el cambio involucraba más o menos entre 10 y 15 hojas, no me acuerdo. Vino un cooperante, un canadiense, pero de origen árabe, y dice que era mejor una presa en arco. Había hecho un pequeño perfil, un pequeño cálculo, y con eso empezaron a construir. Ese error, por ejemplo, nunca más debe ocurrir. Nosotros para eso hemos visto el ciclo de proyecto. Entonces, nosotros, ¿qué deberíamos ver acá? Deberíamos ver esto, el proyecto. Y en el proyecto donde yo debería ponerle más énfasis es en vamos a decir, en la parte más importante. Todo es importante, sí, pero en este caso lo más importante, como les he mostrado, era ver la parte geotécnica. Si nosotros pensamos lo mismo de este pequeño video que hemos visto, si bien hay que ver porque es parte, pero no estuviésemos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hemos visto que es una casa de un nivel más. Es decir, sí, debo tener, pero si uno excava, por ejemplo, 1 o 2 metros es suficiente, o
para ver qué es lo que debo hacer. No se olviden que en Japón estas casas de una o dos plantas están utilizando ya no esa viga perimetral o viga cadena, pero del sobrecimiento, sino están utilizando lo que llaman micropilotaje, pequeños pilotes que se colocan en, en diferentes partes del perímetro de la casa y que han posibilitado que estos sismos que vienen sucediendo de manera, vamos a llamar, cotidiana, eso es cierto, es cotidiano en el Japón porque está muy cerca de una falla del Pacífico. Entonces, eso ha demostrado, porque eso es demostrar en la realidad de que puede absorber este fenómeno del sismo. Entonces, pero nosotros estamos viviendo muy lejos de esas condiciones y hemos visto de la manera más común cómo se debería construir una casa. Entonces, ahí tendré un poco de cuidado en eso u otro, pero no amerita más. Entonces, una vez que he visto el proyecto elaborado y he observado, vamos a decir, partes que están mal elaboradas, o, por ejemplo, el haber utilizado en lo que llaman castillos, nosotros llamamos columnas, por ejemplo, así sea en esa casa. Si yo veo el diseño de una columna o castillo, como llaman, de 20 por 15, será admisible utilizar una sección de 20 por 15. ¿Qué les estoy queriendo mostrar? Ustedes vuelan mucho, ¿no? Por favor, voy a tener que mostrarles, si no. En una columna de un piso nomás, a ustedes, como ingenieros, perdón, porque ya no veo ni dónde estoy poniendo, podrían aceptar una columna de 20 por 15. Ya se entiende cuál es 20 y cuál es 15, ¿verdad? Sí, Hola. Ya. ¿Aceptarían esa columna? No hay interés, estoy viendo la geometría, no estoy viendo los fierros, nada. Entonces tienen que aprender a leer ustedes y la norma dice mínimo 20 por 20. Ustedes me pueden contar de que es para un piso lo que quieran, pero para algo se ha hecho la norma, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, observaría esto. Aunque hay explicaciones de todo tipo, que no he colocado cada 3 metros, que he colocado cada metro, no sé. Pero la norma se debe cumplir. ¿Estamos? Hola. Entonces, yo debo tener esa capacidad de ¿qué? Esa capacidad de empezar a leer y ver las partes más delgadas, es decir, menos robustas. No estoy hablando del grosor de la columna, sino del proyecto. Vemos sus deficiencias o dificultades, entonces yo voy anotando. Después, una vez que ya he leído el proyecto y hemos comenzado, y hemos visto el ciclo de proyecto, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, porque ya vamos a dar el primer parcial, si yo les pregunto cuándo se inicia la ejecución del proyecto, les pregunto a ustedes, ¿cuándo se inicia? Hola. ¿Cuándo se inicia la ejecución de un proyecto? Por favor, vayamos razonando. Vimos que en la parte legal y administrativa debemos iniciar con un acta, ¿verdad? Entonces, en el acta, después veremos quiénes participan. Puede participar la AMAE la única vez, pero lo imprescindible es que esté presente el supervisor de obra, el director de obra y los que quieran más, por
única vez. Entonces, cuando yo les comentaba, y eso ustedes no se han anotado, y no sé, ustedes tienen una memoria muy frágil. Se les dijo que un proyecto se puede iniciar cuando se dan dos condiciones mínimamente. Por supuesto, deberían darse todas, pero mínimamente. Una de ellas es que el proyecto debe tener supervisión. Y la segunda es que sí, el contratista ha pedido, mediante una garantía bancaria o que se llaman, o de una aseguradora, pero que tiene las 4 características que ya se las he repetido. No se las voy a repetir porque ustedes les pregunto y nada, pero si se ha cumplido con las 4 cualidades de esa garantía, hemos dicho que puede solicitar, ¿sí?, la buena inversión de anticipo. Y la buena inversión de anticipo hemos dicho que es hasta el 20% del monto de contrato. ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Justamente para poder comprar una serie de insumos que yo las tenía programadas, por ejemplo, aquí. O puede ser equipo que tenía que alquilar, qué sé yo, para eso me sirve el anticipo. Entonces, ¿cuándo se inicia una obra? Cuando mínimamente tiene estos 2 requisitos. ¿Eso hablamos o no? Hola. ¿Se acuerdan? Por favor. Alguien me podría decir, tú, bueno, no, Brian Magne, ¿no te acuerdas que hablamos de eso? Bueno, mi amigo Brian está descansando, está muy bien. Herbert, Sí, ¿no te acuerdas que hablamos de esto? sí, No, si no te acuerdas, no, pues, o sea, por favor, con eso, ¿qué estoy evidenciando? De que ustedes no le ponen, ¿cómo te digo?, la atención a lo que uno habla. ¿Será necesario, y te pregunto a ti, Hernán Carvalho, que les tenga que explicar con tantos ejemplos de caso que he pasado? ¿Ya es necesario si es que ustedes no van a estar atendiendo? Hernán. no, hija. No, pues ya no hay sentido, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar la única vez que yo vi, pueden que haya muchas cosas, que se inició un proyecto sin supervisión, pero por favor me van a entender, eso no debe ser. Y vamos a ver, ¿alguien conoce el río Irpavi en La Paz? Hola. Por ejemplo, estamos viendo que es un río que se encuentra aledaño en los aires de la cuenca, se llama aire acá, viviendas. Entonces había que proteger las viviendas. A ver, vamos a ver canalización, porque ya debe canalización. Yo he estado ahí. Vamos a ver esto. No sé si eran estos. Estamos canalizando, ¿verdad? ¿Qué les estoy queriendo mostrar acá? Cuando yo estaba en el FIS, y estaba pasando FPS, eran los primeros proyectos, habían inundaciones y por supuesto afectaban a las urbanizaciones, como se puede ver acá. Afectaron, aquí está. Entonces había que canalizar. Resulta que, aquí está si quieren. ¿Se ve, no, la canalización o no? Se ve, se ve. Sí. Bueno, entonces, ya no me acuerdo, pero por decir, estábamos en mayo, junio, no me acuerdo,
Bien, esta obra estaba financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID. Y por supuesto, no solo licitaron al ejecutor del proyecto, sino la supervisión, pero licitaron a través del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Estaba don Juan del Grao, me acuerdo porque fuimos a hablar con él también. Y resulta que la licitación de la supervisión ya había caído, vale decir, no se había contratado por lo menos 2 veces. Y a diferencia de las normas bolivianas, donde en una misma gestión y 2 veces, la tercera vez se puede hacer por invitación directa, como eran recursos del BID, no aplicaba eso. Entonces, estos procesos duraban la licitación por lo menos 1 mes y calificar 15 días. Y esto ya estaba de buen tamaño, ya estábamos yendo de junio a julio. ¿Qué pasaba en La Paz en noviembre y diciembre? Ya era época de lluvias. Y ustedes, les pregunto, ¿podían haber trabajado en el inicio de la época de lluvias? Fíjense, les estoy mostrando, ¿verdad? No, Inge, ya vendría agua. No, entonces, ¿qué hicimos? Bajo la responsabilidad del gobierno municipal, tuvieron que formar una supervisora hasta que haya ad interim, hasta que haya una supervisora que haya sido contratada, por supuesto, con el respaldo del BID. ¿Se ha entendido? Es la única vez que yo he visto y, por supuesto, estaba yo haciendo seguimiento a este proyecto. ¿Se entendió? Entonces, nosotros debemos ver todas esas cosas, sí. Bueno, ahora hemos visto, y esto lo vamos a ver en la unidad 3, pero ya les voy a decir. Dice control de calidad de materiales. Fíjense, yo debo tener 3 momentos. El primer momento, el segundo momento y el tercer momento. En esos momentos debo realizar el control de la calidad de los materiales, sí. Por ejemplo, voy a poner como material ladrillo. Conocen el ladrillo, ¿verdad? Porque eso más ya sería el colmo. Sí. No importa de qué tipo. Entonces, ¿para qué me sirve el ladrillo? ¿Para hacer cubiertas? Para hacer muros. Muros. ¿Están viendo aquí, por favor, compañeros? Ya. Bueno, entonces yo debo hacer el control de calidad de este lote de ladrillos. Entonces, debo ver el control en 3 momentos. El primer momento es cuando uno adquiere. A ver, no lo estamos entendiendo fácil, como que cuando adquiere. A ver, adquisición. ¿Cómo podrían decirme que es de buena calidad en el momento de la adquisición? Con certificación, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay certificados. Si yo voy a Inserpas, ¿voy a tener certificados o no? Con las normas. Sí. ¿Se está entendiendo? Certificados de calidad, ¿me puede dar o no? ¿Me puede dar Coboce o no me puede dar? Sí. Ya no está. Y si yo voy acá, ya está cansada hasta la máquina porque ustedes no. Porque quiero ver. Si yo voy, puta, qué pena. Si yo voy a las ladrilleras del aeropuerto, ¿me van a dar estos certificados de calidad? No. No creo, Inge.
¿No crees? Por supuesto que no. ¿Qué me van a dar, pues, si están viendo su producción artesanal? ¿Creen que tiene? No, Inge. Bueno, No tiene. pero ¿por qué dicen? Eso no he corroborado en estadísticas, pero dicen que los ladrilleros, por lo menos del mercado local, vale decir, del eje metropolitano, dicen que por lo menos el 60% proveen este material de construcción. Pero estamos hablando de obras de inversión pública, donde yo debo tener un control de materiales por lo menos en 3 momentos. ¿Por qué creen que ellos están copando el mercado? Si no tienen los certificados del control de calidad. Más barato, Inge. El precio, Inge. Por supuesto, pues el precio. Vayamos un poquito. O quieren ir a tomar un cafecito y empezamos a trabajar con ustedes. Bueno, entonces es el precio. De verdad, así es. Sin embargo, habrá que tener mucho cuidado, ¿verdad? No estoy diciendo que no compren cada uno así. Entonces, pregunta, ¿será, es el primer momento, el segundo y tercero, ¿será suficiente este certificado? Hola. Parece que no, ¿verdad? A ver, hay un compañero estudiante que le quiere conquistar a la otra compañera. Alguien me dirá, usted tiene una visión machista, ¿por qué siempre el hombre tiene que conquistar? No, les estoy comentando de qué hay. Es lo primero que le va a decir la compañera, que es su certificado de la PTJ, ¿verdad? ¿O no es así? Es antecedente, sí. Antecedentes. ¿Será suficiente? No, por ahí es un trucho, atruchado. Bueno, entonces pasamos al segundo momento. No creo que haya truchado eso, por ejemplo, Inserpaz, pero estamos viendo de que no es suficiente. Entonces, in situ. In situ, ¿qué debo hacer? Debo sacar siempre del lote muestras. Y para sacar muestras, estas son las muestras, yo debo recurrir a ¿qué? Hacer un análisis estadístico. Esto hay en las normas, sí, existen las normas. Por decir, si el lote es de 10,000, no estoy diciendo que sea esa cantidad. Si es de 10,000 piezas, posiblemente, ya no me acuerdo, pero hay que hacer, hagan de cuenta. No estoy diciendo que es así, que yo tenga 20 piezas aleatoriamente. Entonces, a esas 20 piezas, yo debo hacer el estudio in situ, no estamos haciendo un laboratorio de ¿qué? De geometría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se debe cumplir la geometría, sí. ¿Cuál es la geometría? Por favor, ya saben cuál es la geometría, ¿verdad? Es las dimensiones de las especificaciones que yo estoy comprando y que me han dado en el certificado, ¿se entiende? Esto. Entonces, debo verificar, sí, por supuesto, hay tolerancia, como nosotros somos tolerantes con ustedes y ustedes son tolerantes conmigo. Sin embargo, si no hay equilibrio, si no hay racionalidad en esa tolerancia, eso se rompe. ¿Qué les pido a ustedes? Les pido que lean. Posiblemente, aunque sea el primer trabajo de la mañana que estoy haciendo, y debería estar totalmente fresco, a veces uno se incomoda, y discúlpenme, porque siempre quiere ver de la otra parte algo más. No les voy a decir qué, pero quiere ver algo más. Entonces vamos a ver las propiedades físico-mecánicas. Y finalmente, las propiedades químicas. Entonces, yo debo hacer este análisis in situ, sí. Si de estas 20, haciendo el análisis, me sale una duda razonable, entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir al tercer momento, que es lab, llevar al laboratorio. ¿Se ha entendido?
Sí, jefe. Bueno, entonces, cuando hablo de control de ejecución, yo llamo procedimientos. Otros llaman metodología, no importa. Debo ver bien en el proyecto cuál es la metodología de la ejecución, sí. Y debo, si quieren mejorar lo que está en el proyecto, por supuesto. Entonces nosotros vamos a ver esto, por ejemplo, cuando veamos esto que se llama TOS Espacio Madrid, van a ver la metodología de trabajo que tiene, ¿sí? Entonces, voy a hacer un control, sí. ¿De qué? De ejecución. Entonces, voy a ver si los procedimientos o metodologías que yo he propuesto están cumpliéndose o no. Y si no se cumplen, por lo menos deberían estar mejorando. Ah, ¿qué quiere decir? Nada está tallado en piedra, no. Si ese momento veo que puedo mejorar esos procedimientos, lo debo hacer. Después debo haber un control de las instalaciones que tenemos. Por ejemplo, acá, en este proyecto, ¿qué instalaciones me interesaría hacer el control para ver que el proyecto se ejecute como se ha planificado? Y de la planificación viene la programación. Vale decir, como se ha programado, ¿se ve? Esto es lo que se ha programado. Entonces tengo que ver eso. Entonces, en este caso, acá tengo un lugar donde se almacena el hormigón que traen las hormigoneras para bombear al piso donde yo voy a seguir construyendo. Entonces, ¿debo hacer el control también a esto? Sí. Entonces, yo debo ver dónde debo realizar a qué instalaciones. ¿Se ha entendido? Sí, jefe. Bueno, ya no sé ni dónde aquí está. Y finalmente, patologías de la construcción. ¿Alguien me puede decir qué es patología? Hola, es un término médico. Aquí está, fíjense, patologías. De las enfermedades, dice. Entonces, el estudio, debo ver. Entonces, ¿qué debo ver? Las patologías. Y les voy a mostrar ahorita dónde hemos hecho el estudio de las patologías. Real. Construcción, dice, ya ni está ahí. Por ejemplo, acá. Acá. Aquí, ¿qué ha pasado? No sé. Acá parece ser que no hay los estribos o están muy separados, no sé. Eso es hacer el estudio de las patologías de la construcción. ¿Por qué ha ocurrido esto? Habrá asentamientos, sí, con diferentes profundidades, así. Eso se llama diferencial, sí, porque son diferentes a los asentamientos diferenciados. Esto parece que no es así porque, fíjense, es horizontal, no es vertical. ¿Y a qué se deberá? No sé, hay que hacer el estudio. ¿Se está entendiendo que es una patología? Hola. ¿Esto por qué les pongo siempre? Porque les he dicho que con ese ingeniero que ahora tiene inclusive licencia para diseñar puentes y estructuras especiales en Alemania, vimos esto, hicimos el estudio de las patologías del hormigón, de los elementos estructurales, y ahí pudimos encontrar que había 1 centímetro en cada lado de cascote de ladrillo. Seguramente se confundieron, me imagino, pero eso es hacer el estudio de las patologías. Y por supuesto, de un estudio viene el remedio, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer
Para eso se hace un estudio. ¿Qué hemos hecho en el caso que aumentar una columna acá de encanizar, etcétera, etcétera? ¿Se está entendiendo? Hola. Sí, sí. Y finalmente tengo esto, la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar es un decreto ley 16998. Ahí me norma, me reglamenta todo, sí. Es una ley que se hizo en el gobierno de Banzer. ¿Qué tiene que ver? No estoy en contra Banzer, contra nadie. Lo único que le estoy mostrando es que data de un tiempo muy lejano. Por ejemplo, acá estará contemplado no creo que tenía gente porque quería ser vitalicio posiblemente, pero no había coronavirus. ¿Se entiende o no? Sí, Hola. jefe. Bueno, entonces, ¿dónde está? Aquí, perdón, a mí estoy en el 3, no sé por qué puse el 3. Acá. ¿Esto había? El coronavirus no había. Sin embargo, hemos preferido tener un elemento. Por favor, ¿se ve esto o no se ve? Sí se ve. Sí, Aquí, aquí ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Protocolo de prevención en el inicio de obras, ¿no? Del COVID. Y acá, ¿se está viendo mi cursor? Inge Caboco, Ahí es la Cámara Boliviana de la Construcción. Este es un organismo oficial, sí. Privado, sí. Pero ha propuesto este instrumento. Sin embargo, ha sido rechazado y ha sido mejorado con otro instrumento que ha sacado el Ministerio de Trabajo. Pero la idea, ¿cuál era? La idea era ver si esa herramienta que se llama Ley de Seguridad, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, considero eso, no pues, porque es de una data muy antigua. Bueno, entonces de todo esto, ¿qué nos queda? Ya no nos queda nada, gracias. Esto que vimos. Por favor, vayan leyendo, yo ya no les voy a explicar esto. Vayan bien. Por favor, esto vean, es lo más importante, es reciclar los input y los output. Por favor, este flujo debe quedar clarito en nuestras cabecitas. ¿Se entiende ese flujo? Hola. Les estoy preguntando, ¿se entiende? Sí, ingeniero. A ver, por favor, trátame de explicar algo, te pido por favor.
No me molesta, más bien muchas gracias. Tú eres una de las pocas personas que tiene bien el sentido auditivo. Gracias. Por favor, trátame de explicar algo, por favor. Hola. A ver, vamos a ir razonando. ¿Qué hemos visto? Hemos visto un videito. ¿Construcción de qué? De una casita. Y ahí no sé por qué este arquitecto nos ha ido poniendo pasos. Si estamos viendo o no. Paso 1, paso 2, ¿son procesos? ¿Sí o no? Y estoy hablando contigo, por favor, con la que estaba charlando hace rato. Sí, ingeniero. Y hemos visto que en cada paso o en cada proceso había procedimientos que cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se debería colocar el hormigón o lo más importante, por ejemplo, que nos ha llamado la atención, que la instalación hidrosanitaria debería hacerse de manera paralela cuando se estaban colocando las encerraduras y todo, ¿verdad? Eso vimos, ¿se acuerdan? En ese video pequeñito hace ratito. Sí, ese vio. Bueno, entonces, en cada proceso hay un procedimiento, pero para ejecutar eso hemos planificado y al planificar hemos generado un plan de trabajo y para ver cómo se cumple hemos programado, ¿verdad? Y nos hemos dibujado porque es más fácil ver en dibujito cómo nos está yendo. Entonces, con ese proceso de planificación nosotros hemos empezado a ejecutar y yo voy a hacer mi monitoreo y control en diferentes sitios. Por ejemplo, vimos el hito mensual. Puede ser diario, sí. El director de obra debe hacer su planificación diaria porque cada día tiene que ver cómo le está yendo. Puede ser semanal, sí. Posiblemente el supervisor de obra le interese más la planificación y la programación semanal porque él va a poder ver todo lo de la semana para ver si ese hito muestra el grado de cumplimiento del cual había sido con el cual habían dado inicio la ejecución del proyecto, ¿verdad? Tiene que avanzar 10%. Normalmente no se coloca, hemos visto que se coloca en monto. Ese 10% respecto a este ítem significa 100.000 bolivianos. ¿Ha avanzado 100.000 bolivianos? No, ha avanzado 80.000. ¡Wow! Entonces, ahí empiezo a generar la planificación de emergencia o llamen lo que ustedes quieran de contingencia para poder otra vuelta acercarnos a la curva programada de manera de disminuir la brecha que ha habido en el control que he realizado. Y eso voy haciendo en todo el proceso de ejecución del proyecto. ¿Para qué? Para que el output, la salida, sea la casa de 2 pisos ejecutadas en lo programado en 3 meses con el presupuesto programado y con las características programadas. ¿Qué quiere decir? Que este proceso de dirigir proyectos ha sido eficiente. ¿Se ha entendido, amiga? Sí, ingeniero. Bueno, entonces les voy a estar poniendo, hay señalización temporal o señalización en zonas de trabajo. Nada es secreto de dónde he sacado del manual del ABC, pero vimos también que el manual del ABC estaba desfasado. ¿Ya vimos con ustedes los manuales del ABC? No. Yo la verdad ya no les creo nada, porque no atienden. A la suerte, ¿qué ha pasado? Ocha, no. Esas son preguntas de defensa de proyecto de grado.
No sé qué les estoy. Han visto preguntas y respuestas. Yo preparo antes de ir. Por supuesto, puedo cambiar, sí, escuchándole cuando empieza a explicar, por supuesto. Nada está en piedra. Siempre se puede ajustar, se puede cambiar. ABC. ¿Les he mostrado esto a ustedes o no? Fíjense, pocos tienen todos los manuales. Esto vendía en 3.500. Pero yo hace mucho tiempo, el 19, he podido, como ya pasó 12 años, he podido tener absolutamente todo. Por esto también. Entonces, por ejemplo, dice diseño geométrico de una vía. Entonces, tenemos este manual. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es este, 2007. ¿Será lo más adecuado? No sé, pero es la única herramienta legal que tenemos para la construcción de carreteras. Sin embargo, puedo buscar siempre referencias. Por ejemplo, creo que aquí está. No, este no es. Perú. Aquí está vías, pero no. Acá tengo manual del diseño geométrico. ¿De qué año tengo? 2018. Entonces podríamos hacer algunas observaciones, perdón. Sin embargo, hemos visto que esto es el instrumento, la herramienta legal, pero siempre podríamos fundamentar técnicamente viendo qué mejoras ha hecho este manual del Perú, ¿verdad? ¿Se está entendiendo? Entonces yo también podría trabajar con las herramientas legales, pero también con los instrumentos técnicos, vamos a decir, de menor data que me posibilitan hacer cuestionamientos de tipo técnico. Entonces, si esto es así, les pregunto a ustedes, en la construcción de edificios, porque ya vamos a ir cerrando, en la construcción de edificios, por ejemplo, ¿qué, vamos a decir, qué herramienta utilizaría? Esta, ¿verdad? Es la boliviana. ¿Qué es del 2015? Sí, pero por lo menos es cerca. ¿Se ha entendido? Podría agarrar esto. Sin embargo, vamos a ver, dice dirección y supervisión de obras. En lo que hemos visto en la unidad 1 es esto. O sea, esto es la guía para que yo construya edificios. Por supuesto, una obra civil es un edificio, sí. Es la única, no. Hay diferentes tipos de obras. Por ejemplo, les acabé de mostrar esto. Una presa es una obra civil, por ejemplo. Pues lo que quiera. Sin embargo, como guía, acá tenemos guía de supervisión de obras. Igual, del 2015. Bueno, esta dice 2016, perdón. ¿Esto les entrego a ustedes? ¿Van a leer? Sí, sí. ¿Pero cuándo van a leer? Para Navidad. Y tengo la guía de fiscalización, que si bien es aplicado a edificaciones, pero lo puedo apropiar pues a otro tipo de obras civiles. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, Entonces, eso es lo que teníamos que ver. Pero, por ejemplo, a ver, yo puedo ver, no sé si aquí tengo, es que ya no sé. También tengo del Perú, guía de edificaciones, y también es del 2019, es nuevo. Pero hay consideraciones mucho más técnicas que acá. Les puedo dejar eso, no sé si van a leer, sí, si no van a leer, no es bueno, ¿no ve? Hola. Bueno, hasta acá, ¿cómo estamos?
¿Ligas? Se entiende todo, Inge. Bueno, entonces, Pero hay que repasar. ¿perdón qué? No te escuché. Digo que se entiende, pero nos falta repasar, hay que volver a repasar lo que hemos visto. Nosotros sí. Gracias, no, gracias. Entonces, ¿qué es lo que yo debo ver ahora esto? Entonces, si estoy hablando de la dirección y supervisión de obras, ¿qué es lo que en qué etapa del ciclo de proyecto estuviese ubicado? Hola, En la etapa de construcción. está bien construcción o ejecución, ¿verdad? O inversión también, ¿sí? Dijimos inversión para hacerlo más facilito. Si la primera etapa era de antes de la inversión, preinversión, esta era de inversión. Pero está bien ejecución o construcción. ¿Quedó claro, sí? Hola. Sí, Entonces, hemos visto que estas obras que están acá colocadas son obras de inversión pública, no privada, ¿verdad? Por ejemplo, esta presa no es privada, este puente no es privado, este sistema de alcantarillado sanitario es el PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿es privado? ¿Alguien se ha hecho eso? No, pues, es un proyecto de inversión pública, esto está en Caracol. Y esto es una cancha polifuncional de una unidad educativa. La unidad educativa era del sistema fiscal, por lo tanto es inversión pública. Entonces, ¿qué estamos viendo? Proyectos de inversión pública. ¿Y por qué estamos viendo tantos proyectos de inversión pública? No sé. ¿No saben? No sé. Bueno, ¿cuál será la razón? La razón es justamente la economía. No lo entendemos. Claro, nosotros estamos en época de crisis, ¿verdad? Crisis sanitaria, crisis económica, ahora crisis bélica. Realmente estamos arruinados. Entonces, nosotros debemos empezar a impulsar la economía. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Nos guste o no, vamos a hablar de proyectos de inversión pública. Son proyectos de inversión pública. Entonces dicen que los proyectos de inversión pública llegaban en la economía de Bolivia al 80%, otros decían 90%, no interesa, de lo que se construye en Bolivia. No sé, puede ser 80 o 90, pero estamos viendo que de lejos es mucho mayor la inversión. Ahora todavía mucho más porque las recetas de los economistas para salir de la crisis han dicho que se traduce en la inversión pública. ¿Alguien tiene o ha ido o tiene un familiar o ha ido a España? Hola. ¿Alguno de ustedes o alguien ha ido a España? ¿Alguien conocido? Inge. ¿Vos? No, no, Inge. Bueno. A ustedes han escuchado hablar de los ERTES. ERTES España. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Estamos hablando de la materia. No estoy hablando. Entonces resulta que con la crisis del coronavirus, con la crisis sanitaria, han habido muchos locales, muchas industrias, públicas o privadas, que para mantener la economía, el Estado ha tenido que pagarles los 6 primeros meses
de creo que cerca a 700 euros. Es decir, sin trabajo, sí. ¿Por qué? Porque el único sector, no institución, el único sector que podía hacer eso es el sector público, pese a que era sector privado, por ejemplo, la fábrica de, ¿qué les gusta a ellos? La fábrica de chocolates, por ejemplo, o la construcción de edificios. Entonces, no estaban haciendo por el problema del coronavirus, y a los que están legalmente, les hablo legalmente porque después todos somos ciudadanos, ahí se les ha pagado durante los primeros 6 meses 700 euros. ¿Alcanzará? No sé, pero ¿qué les estoy queriendo mostrar? Les estoy queriendo mostrar que la única inversión que puede hacer salir de la crisis económica y reactivar la economía es la inversión pública. En ese tipo de financiamiento social, sí, pero también podemos hacer de esta otra manera. Entonces, ¿se va a incrementar la inversión pública para obras civiles? Sí. ¿Puede llegar al 90%? Sí, pero no vamos a discutir eso. Lo importante es que nosotros vamos a ver proyectos de inversión pública, no porque me dé la gana. Recién les estoy mostrando por qué se debería ver. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, señor. Y si eso es cierto, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a tener que ver esto. Wow, no lo estoy entendiendo. Ni yo tampoco, pero bueno. En una obra de inversión privada, ¿habrá este actor? ¿Se ve, no? ¿El cursor? Sí. ¿Habrá este actor en un proyecto de inversión privada? Hola, ¿hay o no hay? No se puede entrar adentro. Pero acá podemos utilizar esto, porque ustedes no me van a responder. No hay. Entonces, solo hay esto. ¿Se entendió? Sí, Inge. Bueno, entonces, si es así, ¿de dónde sale la fiscalización? Hagan de cuenta de que este puente, bueno, no puedo volver ahí, pero acá tengo varios puentes. Este puente lo está ejecutando el ABC, la Administradora Boliviana de Carreteras. No, mejor, más fácil. Este tinglado para el CENDI lo está ejecutando la universidad, mejor la UMS. Entonces, la UMS está ejecutando el tinglado. Pregunta, ¿quién es el responsable de la universidad? La máxima autoridad ejecutiva. Y en este caso, ¿quién es la máxima autoridad ejecutiva? Ya pues. El rector. Claro, no va a ser el portero, ¿no ve? El rector. Entonces el rector es la máxima autoridad ejecutiva que delega la fiscalización a una unidad de la OMS. En este caso, ¿dónde va a delegar? A la jefatura, ¿sí se llama jefatura? Sí, de infraestructura. Entonces va a ir, no es jefatura, es departamento de infraestructura. Entonces va a nombrar un funcionario profesional del área, el departamento de infraestructura, que va a actuar como fiscalización de existición o no. Entonces ya sabemos todo, ahora ya sabemos de dónde viene esta triada de una obra de inversión pública, y hemos visto quién vendría a ser el fiscalizador.
¿Quién contrata al ejecutor del proyecto que está representado por el director de obra? ¿Quién contrata? Contrata el dueño del proyecto. ¿Y quién es el dueño del proyecto? La universidad. ¿Y por quién está representada? Por el rector. ¿Quién contrata la supervisión? La universidad, que es el representante técnico de la máxima autoridad ejecutiva. ¿Quién lo contrata? Es el rector. ¿Se ha entendido? Sí, Inge. Sin embargo, acá, en esto, nosotros vamos a tener que, aquí, vamos a tener que colocar esto que se llama control social. Y eso lo vamos a ver solo en proyectos de inversión pública. ¿Nosotros hemos visto algo sobre el control social? Sí. ¿En serio? Sí. A ver, por favor, antes de ir saliendo, díganme si esta carretera no les he explicado. ¿Qué hemos dicho que se llama esta vía? Partiendo de Punata, llegando a Chuquisaca, al departamento y a Santa Cruz, la Y de la integración, ¿verdad? ¿Se les explicó esto o no? Sí. Y acá hemos visto que hemos tardado en vez de 3 años, 5 años. ¿Por qué razón? Porque no querían ceder material de préstamo. ¿Qué hubiera arreglado esto? El control social, vale decir, los sindicatos campesinos, qué sé yo. Entonces, no lo voy a colocar aquí para tener una mesa de 4 patas. Lo voy a dejar así, pero es importante porque eso dice, ¿quién dice? No sé. No, ¿en serio que no sabe? No, claro que sé. Dice la Constitución Política del Estado. Quería mostrarles dónde está la Constitución Política del Estado. Pero bueno, no sé, es reciente. ¿Dónde está? Aquí, puedo poner acá. ¿Dónde pues? Acá. ¿Cuál había sido la ley de leyes? Fíjense pues, hasta está en gradas. La Constitución, Inge, está primero. Ah, por eso. Y ahí habla de control social. Sin embargo, no lo voy a colocar, pero alguien podría decirme que podría ser así, sí. Después les voy a explicar. ¿Se ha entendido esto? Sí, Inge. Bueno, entonces fíjense, parece que es fácil todo. Ustedes aprendan a leer y el día jueves me van a decir que han leído. Les voy a dar, aunque ya hemos visto todo esto, pero pueden leer hasta el director de obra y me van a generar preguntas. Y yo ya no les voy a explicar. Me van a decir, ingeniero, no estudia, hasta la hoja 29 van a leer y me van a empezar a generar preguntas. ¿Ha quedado claro? Hola, les estoy dando solo 29 laminitas, ni siquiera ya 29. Estos, por ejemplo, conocen de memoria. Les estoy hablando, les estoy dando solamente como 25 láminas. Por favor, el día jueves, no, ¿cuándo es? Lunes es, ¿no? Lunes, sí, Inge. Bueno, para el lunes me van a leer por lo menos hasta la hoja, les voy a decir hasta qué hoja. No les voy a decir nada hasta la hoja. Trabajo. Ya, hasta la hoja 14 me lo van a leer, ¿ya? Solo 10 hojitas tienen que leer. ¿Estamos? Sí, Inge. Ingeniero. Ya, listo. Porque ahora me toca lo que les toca a ustedes. Y entonces me preguntan, yo voy a estar durmiendo. Y bueno, así nos vamos a igualar, ¿sí? Ya, por favor, preguntas. ¿Está quedando claro? Sí, Inge. Bueno, me alegra. Probablemente los que más atiendan van a ser
los que estén mejor evaluados. Les digo porque yo no podría hacer otra cosa que evaluar sobre lo que hemos avanzado, sobre lo que les he dado, ¿verdad? No podría hacer otra cosa. Por ejemplo, si les pregunto en la parte conceptual, lo que ustedes llaman teórica, les pregunto a ustedes si o cuándo, o sea, ¿cuáles serían los requisitos mínimos para iniciar una obra? Entonces ahí me van a decir, que estén, que haya sartenitas para dar inicio, posiblemente, pero eso no es requisito importante. Entonces, les he hablado de eso 3 veces, ¿verdad? Hasta les he mostrado el río Pavi. Entonces, vean ustedes, ¿sí? Bueno, vamos. ¿Preguntas? Hola. ¿Cómo es? Preguntas, por favor. Les estoy pidiendo, por favor. Preguntas. Hola. ¿Cómo es, Yamil? Está claro, Inge. Bueno. Bueno, entonces no hay más, ¿no? Nos iremos. Ya, muchas gracias. Vamos saliendo, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, Gracias. Inge. Chao, 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 Hasta Hernán. luego, Inge. Chao, Hasta luego, Inge. chao, Joel. Chao, chao, Blanquita. Chao a todos y a todas. Gracias.